Hola, muy buenos días, bienvenidos a SenerityMarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos con la preparación de la sesión de hoy, miércoles, día 3 de abril, y vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. Vamos a trabajar la graficación desde el gráfico semanal en este futuro, el del S&P500, hasta llegar al gráfico de una hora donde pues un poco planteamos escenarios para la sesión de hoy, miércoles. Los 5.270, resistencia clave. Lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al lío. Empezamos aquí, futuro del S&P500 en gráfico semanal. Ya veis, no hay ningún nivel marcado, con lo cual haremos toda la graficación ahora aquí en directo. Tenemos todo el impulso alcista aquí, desde la zona de los 4.750 aproximadamente. Si trazáramos FIBO desde estos mínimos, desde este inicio del impulso hasta el final, máximos semanales, 5.335 aproximadamente, vemos que el 38,2% coincide con la zona de los 5.115 más o menos, que ahí vemos un poquito esos máximos de finales principios de 2022, con lo cual tenemos aquí un nivel de soporte, potencial soporte bastante clave, que fijaros que cuando el precio llegó aquí y a este año hubo una reacción. El precio llegó, nos dejó aquí en esta vela semanal un máximo, bajó y luego arrancó de nuevo la subida. Y aquí se produjo un poquito esa corrección. Lo amplío, voy aquí más al presente, esta zona de aquí, ¿vale? Un poquito la ruptura, una corrección. Aquí entraron compras, ¿vale? Que impulsó de nuevo un poco las subidas ya este pasado mes de marzo. Con lo cual tendríamos aquí esa coincidencia de un nivel de resistencia anterior muy potente, con una zona también de resistencia más actual aquí en el mes de febrero, que actuó luego de soporte, 38,2% de retroceso de este último tramo alcista, y tenemos un soporte bastante clave. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es intentar encontrar, si fue resistencia en el pasado, lo que ahora puede ser soporte, las zonas de acumulación. Entonces, teniendo en cuenta que aquí estaría un poco el último máximo, y aquí la zona de compras, podemos dejarlo aquí, en la zona de los 5.150, 5.117, el principal soporte en semanal. Lo ponemos en verde. A mí me gusta marcar siempre los niveles que son visibles en gráfico semanal o diario, 4 horas, en un color especial para poder detectar la importancia de ellos, ¿no?, cuando estamos ya en los gráficos menores, ¿vale? Y luego tenemos también como siguiente zona de soporte más cercana al precio actual, esta de aquí. Fijaros que el precio aquí a principios de marzo, estas 2 semanas de la primera quincena, encontró aquí una resistencia, bajó, volvió a subir, volvió a bajar, con lo cual tenemos aquí un nivel, ¿vale? Que sería, de momento cogemos un poquito lo que serían las mechas, ¿vale? Ahora todavía no se ha confirmado que soporte, el precio aquí no se ha frenado, estamos esta semana en bajadas, con lo cual de momento lo dejamos así. Ya veréis que luego al bajar de marco temporal iremos haciendo ajustes de niveles para no dejar áreas tan grandes. Y luego la resistencia, evidentemente, en los máximos, ¿vale? Y también lo pongo con un color así un poquito especial. Vale, ya tenemos 3 niveles principales detectados en gráfico semanal. No marco más porque estamos preparando una sesión del día de hoy, con lo cual no hace falta. Y ya con esto nos vamos al gráfico de un día, gráfico diario, y ahí vemos de un poquito toda esta zona. Podemos detectar el último impulso alcista visible en este marco temporal que nace aquí, que es el que consiguió romper esta resistencia. Y si marcásemos FIBO de este inicio hasta el final, podemos ver que la zona del 50%, 61,8, coincide con toda esta zona de resistencia anterior, de mitad de marzo. Este nivel ya lo hacemos un poquito más ajustado y lo ajusto de momento así. He cogido los mínimos del día de ayer, que ahí el precio se frenó y un poco rebotó, coincidiendo con esta zona, evidentemente, y los máximos de momento en el cierre de la vela del día de ayer, que también coincide con estos máximos de principios de marzo, ¿vale? En cuanto a la resistencia, de momento ya me va bien así, más o menos. Lo acabo de ajustar a este cierre del pasado lunes, con los máximos, y luego el inicio del impulso. Si el precio llegara a perder la zona de los 5.240, los mínimos de ayer, la probabilidad de que se nos vaya a los inicios del impulso es alta.
Entonces, como tenemos aquí esta zona de soporte siguiente que la habíamos graficado, la vamos a ajustar y marcaremos dos áreas. Este, que es un poco el inicio de este impulso, y luego esta otra, para no dejar un área tan grande, porque sería bastante absurdo. Entonces cogemos un poquito estas dos áreas ¿vale? Y tendríamos ahí dos soportes, el origen del último impulso en gráfico diario y la siguiente zona de acumulación de aquí, de finales y principios de marzo. Venga, volvemos al presente. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? El impulso alcista, hubo una corrección, volvió a subir, un upthrust en resistencia en máximos y ruptura. Una estructura de doble techo con un mínimo común, que es esta zona de aquí. Con lo cual, el mínimo común que se ha roto, estamos ahí más o menos, ahora se convierte en la principal resistencia y de ahí vienen los 5.270 como zona clave. Lo marco como resistencia. Si el precio consiguiera superar esta zona de los 5.270, podríamos dar un poquito, ¿no?, la posibilidad de abrir el escenario de una continuación alcista después de esto, impulso alcista, corrección al 50-61,8%, coincidiendo con una zona de resistencia anterior, un throwback y continuación. Si no conseguimos superar esta resistencia y el precio pierde los mínimos de ayer, pues esta estructura última alcista que estamos viendo en gráfico diario quedaría neutralizada y eso un poco lo que os comentaba, daría pie a una llegada a la zona de los 5.170 aproximadamente. De momento ahí tenemos los niveles en gráfico diario, bajamos a gráfico de 4 horas, ahí se ve bien toda esta zona, esta resistencia, hacemos ajustes, espera, lo hago desde aquí mismo. En cuanto a aquí, como tenemos dos llegadas, no la voy a... Podríamos hacer pues una resistencia aquí y otra aquí, pero como están muy pegaditas y lo que a mí me interesa también es que si me planteas algún tipo de operación a largo, tener en cuenta que aquí hay una resistencia potente y debería empezar a pensar en cerrar los largos que tenga abiertos, ya me va bien así. No lo voy a hacer en dos, sino solamente en un nivel. Esta zona, que es la zona clave, que es el mínimo común de esa estructura de doble techo, la amplío un poco. Fijaros que coincide con los máximos del día de hoy. Ahí el precio ha encontrado resistencia, ha hecho un pullback y ha continuado bajando, pero lo amplío un poquito hasta aquí la zona de un poquito más por encima de los 5.270, porque coincide con estas tres llegadas de aquí. Entonces el precio podría ser que volviera a la zona y aquí, ¿vale?, un poco se enredara, podría haber manipulaciones, etcétera. Yo validaría lo que os he dicho, ¿no?, un poco la posibilidad de que el precio continúe subiendo si superamos esta parte superior, 5.270. Cuidado con toda esta zona de los máximos del día. Cuidadín con pensar en que si superan los máximos ya podemos entrar a largo. Estamos en toda un área bastante importante a nivel de estructuras, así que cuidadín con esta zona. Como siguiente resistencia podríamos marcar esta zona de aquí, que es un poco estos mínimos que dejó el precio y que podrían ser también una resistencia. Lo podemos también poner un poco con un color más destacado. Y luego la siguiente resistencia aquí, que aquí sí que más a más actuó bien de soporte. Aquí había una zona de resistencia que actuó bien de soporte aquí y cuando el precio volvió a testearlo en este pullback actuó bien de resistencia. Fijaros, ¿no?, un poquito, espera que lo amplío bien, que si no cogeremos la lupa. Aquí, cuando rompió, hubo un pullback y aquí otra vez testeando la zona de 5.300 y desde aquí cogió velocidad para abajo, con lo cual tenemos aquí otra zona de desequilibrio que la voy a marcar. ¿Vale? Resistencias preparadas como soportes. Ahora hacemos aquí los ajustes al soporte. De toda esa zona que hemos visto en diario, lo ajusto al gráfico de 4 horas para coger los mínimos y los cierres de estas velas. Ahí tenemos más delimitado, más fino, más concreto las zonas relevantes. El siguiente soporte ya hemos dicho que está aquí, pero tenemos aquí una zona que es una media de 200 simple en el gráfico de 4 horas, que ya sabemos que siempre son importantes en la zona de los 5.200, con lo cual la marco para tenerla presente por si el precio consiguiera perder los mínimos de ayer y fuera hacia abajo. Tendríamos un soporte intermedio, posible soporte intermedio, ¿no?, en la zona de los 5.200 debido a la media de 200 en 4 horas. Y luego siguiente así que en la zona de los 5.170. Bien, vamos al último marco temporal.
Y aquí hacemos los últimos ajustes. Espera, que me voy para acá. Como lo pongo a veces muy así, lo podemos bajar un poquito, hacerlo más chiquitico para coger aquí los mínimos de ayer, desde los mínimos hasta los cierres de las velas, aproximadamente. Espera, que me queda demasiado cortita. Como lo tengo muy ahí a la izquierda, lo amplío así y ya está, para que si no sea difícil de trabajar. Ahí tenemos los mínimos de ayer, primer soporte. Esta no la hago más estrecha, ya lo he comentado. La dejo así para tener un poco presente que esta zona es una zona muy susceptible de manipulaciones, con lo cual la dejo un poquito ampliada. Esta zona de aquí ya me va bien así, y esta de aquí también, que coge estas dos llegadas, y luego la zona de los máximos, bueno, es lo que hemos dicho, se podría hacer un poquito en dos, ¿vale? Marcar esta zona de aquí y luego esta zona de aquí, pero bueno, a niveles realmente prácticos lo dejo así, y además estamos muy lejos de esas zonas en el día de hoy, lo cual tampoco no creo que nos afecte. Entonces, en gráfico de una hora, ¿qué tenemos? Pues una última estructura bajista, que es este impulso que nace aquí, murió los mínimos de ayer, ha hecho ya la corrección, ahí entre el 38 y el 50, ha hecho el pullback, y de momento estamos en la continuación bajista. Si el precio llega aquí, tenemos las dos opciones. Si se rompe, ya lo hemos planteado, continuación de las bajadas. Si aquí nos rebota, entraríamos en una fase lateral en el gráfico de una hora, con lo cual estaríamos un poquito dentro de estas dos áreas importantes. Y si superamos los 5.270, como ya he dicho, invalidamos esta última estructura bajista en gráfico de una hora y nos volvemos a meter por encima del mínimo común de esa estructura de doble techo que hemos visto, con lo cual el nivel clave realmente para la sesión de hoy es esta zona de aquí, y cuidado con todo esto, ¿vale? Porque estamos, ya digo, la continuación bajista es lo que de momento predomina, pero ya volver arriba, volver abajo, estamos en un escenario lateral, podría ser, todavía no, estamos todavía en el movimiento de continuación bajista después del impulso y el pullback, pero si el precio llegara a los mínimos de ayer y rebotara, pues cuidadín, porque ya sí que el precio un poquito ya no coge una no tendencia en gráfico de una hora, y eso pues hace un poquito más difícil la operativa. Podríamos marcar ya dos niveles intermedios en el gráfico de una hora, que son los mínimos del día de hoy, muy aquí, estamos todavía con bastantes horas que quedan, ¿no?, para la apertura americana, y luego esta resistencia que se ha formado aquí en esta pequeñita zona minilateral en los 5.256 aproximadamente, que si superamos este nivel de aquí, la probabilidad de que nos vayamos a los máximos del día es alta, y si perdemos los mínimos del día, que están ahora mismo aquí en los 5.247, pues la probabilidad de que nos vayamos a los mínimos de ayer pues también es muy elevada, ¿vale? Así que ahí tendríamos un poco cómo graficamos un activo en el que estamos nosotros preparando para una sesión intradía, bajando de marcos temporales y ajustando los niveles en cada uno de ellos para delimitar bien los niveles importantes y niveles también menores, pero que nos pueden afectar en una sesión intradía del día de hoy. Bien, pues nada más, dejamos aquí este vídeo un poquito especial, espero que os haya gustado. Si es así, pues os animo a darle un like al vídeo y a suscribiros al canal. Un abrazo, hasta mañana.